Buen día, mis queridos hermanos. Dios me la bendiga ricamente en este día tan especial, tan particular que el Señor nos ha regalado una vez más. Estoy en pie, gracias al Eterno que nos da esta oportunidad. Hoy es un domingo tempranito acá en el Gran Buenos Aires y quisiera yo aprovechar esta oportunidad para poder compartir un poco con ustedes la palabra. Aprovechando a tomar mi matecito, es el lugar en el auditorio del Ministerio Llama de Vida donde suelo venir a desarrollar palabra, ¿verdad? Para poder compartir con todos los santos que congregan con nosotros en este lugar. Hoy es un domingo temprano, silencioso, acá en el Gran Buenos Aires. Después de anoche el bullicio de las grandes ciudades, pero hoy temprano está muy lindo, está muy bueno. Resulta que anoche estuvimos hablando acerca del objetivo del Evangelio, donde apunta el Evangelio. En una ocasión yo creo que ya hemos estudiado juntos, ¿verdad? Que la Torá, el primer pacto, es como una flecha que apuntaba a un objetivo, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, Jesús, también tiene una esencia y apunta a un objetivo. Lo que nosotros tenemos es una fe objetiva, es una emuná objetiva, o sea que tiene hacia una dirección, está apuntando en cuanto a la esencia. El Evangelio de Jesús está apuntando a algo, hay una idea central. Yo recuerdo también que en la escuela hemos estudiado eso. En las primarias, los profesores nos enseñaban lectura comprensiva y teníamos que sacar la idea central y la idea secundaria del texto. En las Sagradas Escrituras, en el Evangelio también existe una idea central puntual. Después existe también lo que conocemos las ideas secundarias, o sea que los efectos que puede llegar a provocar el Evangelio. Hay un efecto también, sería la consecuencia positiva del Evangelio, pero que no es la esencia del Evangelio, donde apunta el Evangelio. Estuvimos hablando un poquito acerca de la autoridad del Evangelio nosotros también, y estuvimos hablando de que tenemos que siempre volvernos, si es posible, y centrarnos, enfatizar puntualmente en la idea central del Evangelio. Yo sé que en estos tiempos ha surgido muchas cosas, muchos distractores en el Evangelio, y muchos de ellos es provocado por el hombre natural, y muchos ha sido provocado por el propio Hasatán, por el propio enemigo, para poder distraernos de la esencia del Evangelio y llevarnos por un camino que aparentemente está bien, pero en la realidad no edifica el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sirve solamente como una distracción. Nos lleva por las tangentes, nos lleva por las ramas, y nos perdemos en las ramas del Evangelio y no podemos volver a la esencia del Evangelio. Hay un texto en Hebreo capítulo 6, versículo 13 que quiero compartir con ustedes. Hebreo capítulo 6, versículo 1 en realidad. Desde el versículo 1 vamos a leer. Y dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Qué interesante esto. Por tanto, dejando ya, el escritor a los hebreos está diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos, dice, de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la madurez. Acá usa la palabra perfección, la Reina Valera. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. O sea que
En el cristianismo tenemos que tener la tendencia o la idea de avanzar siempre y no quedarnos con los primeros. Eso es lo que está diciendo. Voy a buscar un poco acá en la versión, nueva traducción viviente, a ver cómo dice esta parte hebreo. Ténganme un poco de paciencia. Mira lo que dice acá. Así que dejemos de repasar una y otra vez la enseñanza elementales acerca de Cristo. Son enseñanzas elementales, claro, porque son primero las que se da a un recién nacido, a un nuevo creyente, a un nuevo convertido, ¿verdad? Pero no podemos dar toda una vida a hablar de la misma. Tenemos que avanzar. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos, obviamente, acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿Y cuál es la idea que nos está dando el escritor a los hebreos? Que tenemos que avanzar, 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 avanzar hacia adelante. Y no podemos quedarnos con los primeros que nos dieron hace 20, 30, 50 años. Tenemos que avanzar hacia la madurez. Avanzar hacia la madurez. Y anoche estuvimos hablando un poco también acerca de los creyentes en Cristo del primer siglo, o sea que en el ministerio de Cristo, en su etapa inicial, los recién convertidos, los nuevos hermanos, inclusive la gente que lo seguía a él. En Juan 6:26, Jesús le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. La Reina Valera creo que dice, ustedes vienen detrás de mí por los panes y por los peces. Creo que dice de esa manera. Juan 6:26. Vamos a mirar un poco. Capítulo 6 y el versículo 26. Vamos a leerlo un poco. Dice, les digo, Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque le di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea que las señales que Jesús hacía indicaba algo. Y le dice Jesús, le responde, le contestó, ustedes me siguen a mí por los panes y por los peces, porque yo le di de comer, pero no entienden, dice, no entienden. En el versículo 26 dice, de verdad ustedes quieren estar conmigo porque le di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea que las señales tenían un significado, algo quiere decir, pero ellos apuntaron, se fueron por las ramas, porque eran beneficiarios de la provisión divina y por eso estaban condicionando la gente en cuanto a seguir al Señor, porque le seguían porque el Señor le daba de comer, y muchos seguían en otro texto porque Él hacía grandes señales, prodigios y milagros, pero no entendían quién estaba detrás de ese milagro. O sea que la persona de Jesús se nubló de los ojos de ellos. Ellos vieron la consecuencia, los efectos, pero no la persona de nuestro Señor Jesucristo que estuvo presente en carne y hueso entre ellos.
Anoche estuvimos hablando también de que muy pocos seguramente aprovecharon la presencia en carne y hueso del Hijo de Dios. Muchos no aprovecharon ni disfrutaron de eso, por lo menos un abrazo, porque es la única vez en ese entonces, primera y única vez en ese entonces, en ese lapso de tiempo, que el Señor va a estar en carnes y huesos así. ¡Qué tremendo! Y no supieron aprovechar. ¿Por qué? Porque se fueron por las tangentes, por las ramas, y no por la esencia, que en este caso era la persona, la presencia de nuestro Señor Jesús. Hay otra gente que, yo siempre digo a los hermanos esto, el Señor promete dar sustento y abrigo a sus hijos. Ustedes son padres humanos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará los que necesitan. Todo lo que necesitamos en ese sentido base, el Señor nos va a proveer. El salmista decía, yo soy joven, ahora soy viejo y nunca he visto un justo mendigando pan. Siempre nos va a dar el sustento. Pero hay promesas también de que Dios va a bendecir a su pueblo, a sus hijos. Y un hermano en una ocasión me dijo, donde se establece el reino, mayormente viene una prosperidad. La consecuencia de ese reino es prosperidad. No es la esencia, sino que es un efecto secundario, podríamos decir. Cuando se establece verdaderamente el reino en una casa, en un hogar, en un barrio, en una ciudad, siempre trae un cambio, una transformación, una nueva luz, un aire nuevo, como se dice. Pero ese aire nuevo, esa nueva luz, ese cambio, ese efecto, son efectos secundarios, no la esencia misma del Evangelio. La esencia misma del Evangelio apunta al ser humano, el desarrollo del Evangelio en el ser humano, esa es la esencia del Evangelio. Entonces, como encontramos en la Sagrada Escritura que Dios prosperó a Abraham, a Jacob, a Isaac, a su pueblo en más de una ocasión, a otro, y hay promesas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas las serán. Esa es la parte legal, podríamos decir. Primeramente, buscar primeramente. La forma legal, podríamos decir de esta manera, es buscar el reino de Dios y su justicia, y va a tener una consecuencia en cuanto a la prosperidad. Porque dice, y será añadido, va a tener una consecuencia positiva. Pero muchos de nuestros hermanos se van por las ramas, ya que está esa posibilidad. Nos desviamos muchas veces, y nos puede pasar a cualquier persona. Cuando nos desconcentramos, nos distraemos un poco, puede pasar a cualquier hermano, le puede pasar. Nos distraemos y dejamos la esencia, la persona de Jesús en cuanto al Evangelio hablando, y nos vamos por las ramas. Nos vamos por las ramas, que es la prosperidad. Por eso hoy en día el Evangelio moderno, podríamos decir, ha sacado a Cristo de en medio, y ni siquiera nos damos cuenta, y se ha colocado lo secundario, el efecto secundario del Evangelio. Por eso hoy en día se habla mucho de prosperidad en el ambiente de la iglesia. Anoche estuve comentando también, he visto una exposición de un hermano, un cantautor cristiano español, Marcos Vidal, como exponente de la música, estaba diciendo que hasta nuestros cánticos nos hemos alejado un poco del Señor, aunque contienen verdades nuestras alabanzas, nuestros cánticos, pero nos hemos alejado de la cruz de Cristo. Ya no es más cristocéntrico nuestras alabanzas, nuestros cánticos. Y decía él, y mencionó a 2 o 3 alabanzas que conocemos. Yo te busco, mi milagro recibiré, mi milagro recibiré. O sea que como que hacemos apuntar el Evangelio hacia, no su objetivo original, sino que todo como beneficiario nosotros. De hecho que el Evangelio nos beneficia. Pero
apuntamos más no a la esencia, al beneficio esencial del Evangelio, sino que lo secundario, los efectos secundarios. Y le interesa mucho eso, por eso la prosperidad, y por eso nuestros cánticos ha mirado, aunque contiene muchas verdades de las Escrituras, pero apunta a lo secundario, eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cantar yo te busco sea una canción, una mala canción, no. Estoy diciendo que nos hemos alejado un poco de lo que es la persona, la esencia del Evangelio, que es su propio ideólogo, promotor y protagonista en este caso, que es la persona de nuestro Mesías, la persona de nuestro Mesías, Jesús. Y porque hay hermanos que han encontrado, ¿verdad?, que en Proverbio dice, ¿verdad?, que lo que Dios da no añade tristeza en cuanto a lo material. Y eso es verdad. Por eso necesitamos en la esencia prosperar en esa vida espiritual esencial, primario, y después el resto va a tener una consecuencia de seguro, porque el Evangelio tiene una consecuencia, digamos, secundaria, digamos, alrededor nuestro, positivo. Claro que sí, el Evangelio tiene un efecto positivo, secundario, pero no tenemos que perder de vista lo esencial y concentrarnos en eso, como estos discípulos que, ¿verdad?, que le pasó eso. También hemos mirado también Juan 15:5, el regreso de los 70, ¿se acuerdan? Vinieron con gozo, dice Evangelio de Juan. A ver, vamos a mirar un poquito. Evangelio de Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La esencia, esto es algo fundamental, de ahí comienza. No es hacer la obra de Dios así nomás. Es porque cada piedra que somos nosotros, piedras vivas, tiene que ser martillado por Dios, preparado por Dios, con las medidas exactas que contienen el plano de la construcción para poder encajar unos con otros, con el prójimo, porque somos un edificio santo que estamos en construcción. Estas piedras no pueden tener cualquier forma, cualquier medida, tiene que ser una medida perfecta y exacta, trabajado por un artesano inteligente, profesional, para traer y colocarlo en su lugar, justo donde tiene que encajar. Porque estamos construyendo a base de planos, no sobre cualquier idea, sino que estamos construyendo de acuerdo a un plano presentado por Dios. Y en Lucas 10:17 también aparece una palabra interesante. Creo que miremos el regreso de los 70. Esto es lo que yo quería compartir también con ustedes. 10:17. Lucas 10 dice, regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Este sería el efecto secundario. Escuchen. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Todos gozosos, porque eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y si el Señor no los paraba a ellos, si no le mostraba un stop, quédense quietos, y les digo algo, ellos se iban por esas ramas de señales, prodigios y milagros, que son efectos secundarios bien positivos del Evangelio, pero no es donde apunta el Evangelio. ¿Me están entendiendo, hermanos? Volvieron los 70 con gozo, 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor ya como que cambia un poco el panorama. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que la experiencia del Señor fue superior a lo que ellos estaban experimentando. Pero en el versículo 20 el Señor les dice y les vuelve a mostrar el objetivo
el objetivo, evangelio esencia, en este caso, en este contexto le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, dice, sino que alégrense, regocíjense, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Les hace volver, porque ellos estaban, es muy glorioso ver esos acontecimientos, y nos puede pasar. Por eso, en la iglesia hoy se apunta, en el evangelio moderno, se apunta mucho a la prosperidad, señales, prodigios y milagros, como si fuera eso nada más el evangelio. Pero el evangelio en esencia apunta a esa salvación del espíritu humano que avanza a la mente, voluntad y emoción del hombre y al ser integral. O sea que espíritu, alma y cuerpo. Ese es el objetivo principal. Dios, a través de su santo y buen espíritu, se quiere desarrollar en nosotros. Y Pablo nos pone en comparación con un atleta que se prepara, trota disciplinadamente como para poder participar a una competencia maratónica. El camino es largo, hay que ir con inteligencia despacio, porque el objetivo es llegar, el objetivo es avanzar, lo más que se pueda, avanzar con una inteligencia, con una sabiduría, con una disciplina, y como decía él, yo puedo predicar a muchos, se pueden salvar mucho a través de este ministerio que yo tengo, pero si yo me descuido de mí mismo, yo mismo puedo llegar a estar eliminados. Qué tremendo este texto, hermanos. Es simplemente para poder reflexionar un poco, hoy domingo muy particular, y eso nada más quería compartir con ustedes. Después, si quieren participar en los comentarios ahí, opinar un poco, si tienen otras perspectivas, no importa, no vamos a pelearnos por eso, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar tu opinión, ¿verdad? Al respecto, y de esa manera ayudarnos a edificar el cuerpo de Cristo. De esa manera ayudarnos a edificar el cuerpo de Cristo, ayudándonos unos a otros. Y también les quería pedir en el nombre de nuestro Señor que nos pueda ayudar con tu like, con tu apoyo siempre, compartiendo las enseñanzas, los videos, así para que el Evangelio pueda llegar a más personas. Y no solamente a las personas inconversas, sino a nuestros propios hermanos, que muchas veces por las distracciones que hay tomamos otro rumbo y no lo esencial del Evangelio. Y por eso no hay crecimiento, no hay madurez en el ambiente de la eclesía, y por eso sufrimos todavía las consecuencias del no crecimiento en el ambiente de la iglesia. Así que mis queridos hermanos santos del Señor, esto pueda servir de mucha bendición y podamos seguir avanzando siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Dios me la bendiga ricamente.